también hay un vuelco que tiene que ver, un vuelco como con amor. Estamos a esta hora con Matías Vera. ¿Qué pasa, Matías, con esta historia? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es una historia que está llena de emoción, que está llena de suspenso, y en la medida que se fue resolviendo lo que pasó con Carolina, que finalmente apareció, se escondía detrás de esto una historia mucho más compleja, porque no era solamente que Carolina se había ido de la casa, sino que de hecho lo que pasó durante el tiempo que estuvo afuera es impresionante. ¿Quiere que le contemos lo que pasó? Así es. Mire esta nota y a la vuelta comentamos. No sé qué más pensar. No sé si me van a llamar y me van a decirme, ¿sabe que su hija está en el amor? Y yo no sé, una desesperación. Por casi 48 horas, la angustia y la desesperación se apoderaron de esta familia. Su hija menor, Carolina, había desaparecido y nadie sabía dónde podía estar. ¿Cuál es su mayor miedo frente a esta situación? Que no aparezca. Un miedo que los impulsó a recorrerlo todo con la intención de encontrarla. Activaron una campaña en redes sociales, confeccionaron este cartel de búsqueda e imaginaron lo peor. Que le hayan hecho algo. ¿Te asusta que le hayan hecho algo? Sí. Que le haya pasado algo malo, que ya no esté. Eso me da mucho miedo. Un rumor de que la Caro había sido amenazada los puso sobre alerta. Una pelea con una compañera los hizo pedir explicaciones en su colegio, pero ninguna respuesta esclarecedora. La angustia se intensificaba y por momentos perdieron la fe. No fue hasta el mediodía del jueves que, luego de un enlace con el Muy Buenos Días, un llamado de carabineros alertó a la familia. Carolina había aparecido. Aparentemente llegó a una comisaría cercana al Metro Ecuador. Luego de eso constató lesiones en el servicio médico legal. El punto de encuentro con su familia sería la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI. Fuimos a buscar a Natalie, su hermana, y la acompañamos hasta allá. Estamos a menos de 5 minutos de llegar a la Policía de Investigaciones, la BRIUP, para ver si es que efectivamente llegó allá Carolina, en donde aparentemente también están los papás, o porque habrían llegado unos minutos antes. ¿Cómo estás tú? ¿Nerviosa? Nerviosa, ansiosa, con ganas de verla, poder abrazarla. La familia pudo reencontrarse, se abrazaron y, como cristianos que son, dieron gracias a Dios por esta segunda oportunidad. Es definitivo, el suplicio había terminado, o al menos eso creían, hasta que escucharon la historia detrás de la desaparición. Porque ella estaba muy agobiada, porque sí la estaban amenazando, habían 2 mujeres que la estaban amenazando, una de ellas la iba a ir a pegar a la salida del colegio, entonces la Carolina colapsó. Colapso que la hizo buscar en redes sociales la posibilidad de desahogarse. Así es como conoció al dueño de este perfil, que la buscó y ofreció una alternativa para que se desconectara. Y este chico le dijo, vamos, que vas a estar tranquila conmigo. ¿Y qué fue lo que hizo? Que sin pensarlo se fueron, sacó el chip del teléfono él y por ende no había comunicación con la Carolina. Pero eso no es lo más complejo. Luego de salir del colegio se juntó en el paradero con él y ambos se fueron a Cartagena, donde pasaron la noche en la casa de una tía de él. Pero ojo que durante ese periodo este hombre tuvo el descaro de publicar este mensaje en Facebook. ¡Aparece, por favor! ¡Carolina! Su tía, donde se estaban quedando, fue la que se impresionó porque Carolina andaba con uniforme de colegio y decidió pedirles que se fueran para evitar un problema mayor. Y como no tuvieron dinero, la noche siguiente caminaron hasta Santiago, donde finalmente la Caro decidió acudir a carabineros. ¿Qué nos queda como papá? Darle todo el apoyo, ¿ya? Agradecerle a ustedes como medio que estuvieron siempre con nosotros, ¿ya? Lo más en este momento es que está de vuelta, ¿ya? Tendremos que conversar mucho, ya, como familia, papá, hija, ¿ya? Pero es lo que nos tocó y tenemos que hacernos cargo también de eso. Es una especie de mea culpa. Los papás de Carolina reconocen ser estrictos y creen que quizás eso deba cambiar. Él se aprovechó de la vulnerabilidad de ella en el momento, porque ella estaba con muchas cosas en su cabeza y ella
él de eso la vio y como ya es una persona mayor, él sabe cómo hacer eso. ¿Pero qué hace que una niña de 16 años busque en internet a una persona en la que confiar? ¿Por qué no decirle a sus papás que está estresada o que tiene miedo? ¿Qué fue lo que pasó por su mente? Son interrogantes que quizás tengan respuesta en la psicología y el análisis familiar, pero lo concreto es que Carolina está bien, regresó con sus seres queridos y volvieron a ser la familia que siempre fueron. Eso es lo que voy a decir. Volvieron a ser la familia que siempre fueron, pero no sin antes pasar por esta etapa que fue un suplicio para todos. Es Pero decir, qué felicidad que apareció. al fin, o sea, de hecho nosotros estamos todo el tiempo en contacto con ellos y apenas apareció, como que a todos nos cambió la cara, ¿Qué le incluso al equipo que lo pasó? estaba reporteando. ¿Pero cómo se enamoró por internet? Es que esa es la cosa, porque se produce una situación en que Carolina no es una niña que escapa habitualmente. Ella se convirtió en víctima de una persona que se aprovechó de una situación de vulnerabilidad. Claro, ¿cómo que ella aprovechar? estaba Mayor de viviendo. edad, 22 Es bastante años. simple. Carolina, de 16 años, había sido amenazada por una compañera del colegio. Había tenido una pelea, a lo mejor uno de nosotros a su edad esa situación la enfrenta, lo conversa con alguien, Lo pide que contó ayuda. la mamá ayer. Lo que contó ¿Ya? la mamá ayer, pero ella no hizo eso, ella se encerró, porque además es tímida. A eso se suma un conflicto que tenía Carolina con la actual polola de su ex, con quien también tuvo una pelea y aparentemente esta mujer también ¿Ya? la habría amenazado. Colapsó. Pero ¿por qué y no quiso confiar en los desaparecer. papás? Por ejemplo, estamos con la Marta Román, Sí. que es psicóloga. Marta, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. Gracias a ustedes. ¿Por qué? Espérate, ¿por qué no confiar en los papás, en la familia y enamorarse de un tipo por internet? Lo que pasa es que hay que entender también que en la adolescencia uno está construyendo identidad, ¿sí? Claro. Y parte del construir la identidad tiene que ver con tratar de traspasar ciertas normas y límites que pone la Ser el familia, rebelde. ¿sí? Pero ojo que no es entender la rebeldía como rebeldía en sí, sino que Conocer los límites. conocer los límites, jugar un poco con eso, pero también si alguien, el mensaje que quiero dar es, si alguien es rebelde, no es rebelde porque sí. Como que los papás podrían tener la culpa, por Porque ejemplo. no hablemos de culpa, pero sí hablemos de pronto que cuando hay, sí hay responsabilidad, cuando hay normas y límites que se ponen de manera muy restrictiva, los chicos tienden a buscar fuera, como una fantasía. En el fondo quiero escapar de esta opresión que siento. Una opresión que puede venir desde las creencias religiosas, que Claro. puede venir desde el establecimiento de normas y límites. Tú tienes que llegar a tal hora, aquí se estudia de tal o cual hora, no puedes juntarte con cual persona. Como Bueno, las y reglas aquí del los hogar. papás en la nota lo veíamos, Matías, dinos tú, porque ellos decían quizás nosotros fuimos muy estrictos y es algo que Mea tenemos que culpa. conversar, sin buscar, por supuesto, ninguna responsabilidad. Y era una especie de mea culpa que hacen ellos y que también reconoce la hermana mayor de Carolina. Es decir, son papás que no la dejaban llevar pololos a la casa, son papás que después de esta situación se cuestionaron un poco Claro. su formación como familia y a partir de eso aprovechar de preguntarle también, eso es un factor que podría facilitar que una niña entre en colapso y no confíe en ellos, ¿o no? Lo que pasa es que ahí lo interesante y es el desafío de nosotros como padres también, es establecer una conexión con nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos prefieren conectarse con Facebook, conectarse con la red que está afuera? Están todo el día conectados en Facebook. La pregunta entonces es, ¿cuándo me conecto yo con mi hijo? Cuando yo como papá establezco un contacto con él para que me pueda contar los problemas, en este caso. ¿Cómo Carolina, se hace? Están todo el día en el teléfono y en Facebook, todo el día. porque es un trabajo que también nosotros como adultos, y hay que mirar, hay que hacer una introspección también como adulto y pensar, ok, ¿qué estoy haciendo yo para generar espacios con mi hijo? O sea, Desde chiquititos, ¿ah? Estoy hablando desde espacios de juego, pero ya en la adolescencia justamente cómo conecto con el mundo que está creando el adolescente. ¿Cuál es el espacio? Sí, claro. Que el almuerzo, tomarte juntos, 11, ¿cómo? Sí, pero también los adolescentes tienen hobbies. Ah, Tienen puntos de interés que de pronto pueden ser importantes. Les gusta el fútbol, les gusta a lo mejor el cine, les gusta pintar, el dibujo. les gusta el dibujo, o incluso, no sé, La música. o salir a correr, hacer deporte. El deporte también es tan saludable. Claro, y de Matías, hecho- y ahí cuéntanos cómo es Carolina, qué te decían los papás y en cuanto a su personalidad y relación con ellos. Fíjese que todo el entorno de Carolina definía a esta niña como una niña como para adentro, como que no O sea, comentaba mucho lo que le introvertida. pasaba, muy introvertida. Y en ese mismo escenario además se encuentra el punto como exacto como para que pueda ocurrir esta situación y pueda de repente recurrir a otras personas que no están dentro de su familia para pedir ayuda. De pronto incluso pasa algo en especial en esta familia porque ellos forman parte de una iglesia e iban ¿Ya? juntos siempre a las reuniones, pasaban tiempo como familia. ¿Cómo ya, pero vamos a ver entonces en el fondo pero cuando... no sabían los papás, por ejemplo, que la habían amenazado hasta ahora, entonces ahí faltaba una comunicación. Andrea, tú Es que eres es hija, difícil, mamá ¿no? de una adolescente. Yo ya No. pasé, ¿no? Pues yo tengo una hija de 20 años, otra Y la de otra 10, chiquitita. entonces pasé el proceso de hija ¿Y adolescente. cómo te conectas? Y vas en camino Y- con y la es otra. complicado porque creo yo, ¿no? Y recordando también la experiencia de uno adolescente, cuando uno está en ese proceso,
se aleja de los papás. O sea, quiere justamente romper eso, de esa confianza que quizás uno tiene cuando más chico. Entonces, para uno como papá, que también está aprendiendo, porque uno no sabe el manual de ser papá o ser mamá, es todo un desafío. ¿Hasta qué límite ser estricto, no serlo? Es un permanente balance que uno está tratando de hacer, pero que se puede equivocar perfectamente. Claro, qué difícil. Pero ¿sabes lo que me llama la atención, Andrea? Que en el caso de Carolina, yo no sé si tenía amigos o no tenía amigos, porque una cosa es no querer contarle las cosas a tus papás o a tu hermana, que es tu entorno familiar directo. Pero ¿por qué no compartir todos estos conflictos que ella sentía con una amistad y recurrir, Marta, a un desconocido a través de las redes sociales, refugiarse en eso? ¿Por qué ocurre eso? Que además es súper típico últimamente. Sí, mira, Hugo, lo que ocurre ahí es que básicamente el adolescente, cuando se siente esta opresión, que quizás ustedes decían, ya, ella sale con la familia, ¿cierto? Va a la iglesia, pero va con un conjunto. Yo no sé si ella es realmente reconocida y vista en sus intereses, lo que le preocupa, lo que le sucede realmente. Entonces, ¿dónde encuentro una válvula de escape? Es a través de Facebook. Y si hay alguien más encima que puede ser un poco seductor, pensando en una niña que es tímida, ¿sí? Que probablemente tiene alguna dificultad para establecer algún tipo de... Estamos hipotetizando, ¿eh? Sí. Como que la seducen por Facebook. La seduce y de pronto ven esto como, ¡oh, es el paraíso! Te dicen lo que quieres escuchar. Sí, y además este hombre me va a salvar de todo esto que estoy viviendo. Además que estoy viviendo amenazas y todo, y mi familia, ¿cómo lo voy a problematizar más? Ahora, yo creo que, por ejemplo, las redes sociales son un factor súper importante, y sobre todo con los preadolescentes, o sea, los que van hacia allá. Exacto, mi hijo tiene 11 años y ya empezó. ¿Y tiene con amigos el tema, solo virtuales, por ejemplo? Amigos que no conocen personas. En mi casa llega un minuto en el que él se puede conectar, pero además tiene por obligación también que conectarse con sus amigos afuera, jugar a la pelota, salir a jugar, no sé, a la escondida, pero hacer algo de actividad física. Yo le pongo límites, pero a la vez también trato de no sé, como por ejemplo buscar si él tiene Twitter ahora, porque se hizo un Twitter, porque en el colegio nos dijeron que era súper importante que él aprendiera a tratar de optimizar el tiempo de escritura. ¿Y tú le chequeas a la gente con la que pero hablo, tiene no? todo pasa por mí. O sea, el mail de la cuenta lo tengo yo sé con quién habla, yo sé todo. Pero eso se también puede controlar hasta que uno ya tiene 15, 16 años. O sea, es distinto la relación que uno tiene con los hijos a los 11 años que la relación que tiene cuando los niños tienen 15, 16, 17 años, donde uno por razones obvias ya no tiene el control que tenía cuando era más tu hija ya creció. Entonces, ahí también cuesta, Marta, encontrar, insisto, el límite, ¿no? Porque si uno también se pone muy estricto con un adolescente, termina siendo contraproducente y generando distancia. Lo que pasa es que justamente hay que entender también que los adolescentes necesitan un espacio de soledad, porque parte de construir su identidad implica también evadir y un poco alejarme de mis papás, ¿sí? Es parte de crecer, es como cuando no me vaya a dejar al colegio, déjame en la esquina, porque yo me van a mirar, que ¿sí? Lo importante ahí es que uno como adulto lo que tiene que hacer no es supervisar. ¿Cómo? Supervisar es superver, ¿cierto? Estar así como juez y estoy mirando, a ver, ¿con quién te juntaste? ¿Con quién? Sí, sino que es... Hay que darle esa privacidad. Hay que darle una privacidad y lo que hay que hacer es acompañar, que es muy diferente a supervisar. ¿Y cómo lo acompañas? Yo acompaño en el proceso de tú estás estableciendo amigos, invítalos para la casa. Invítalos para la casa. Esa es súper buena técnica. O sea, que tu casa sea el centro de reuniones. Pero es lo mejor, porque es lo más solo, porque tú sabes bien qué es lo que está pasando, conoce a los amigos, conoce a la familia. Y sin preguntar mucho por los amigos, o sea, ¿quiénes? No, y tú, o sea, los papás, ¿cómo conocerlos ahí en la casa? Que sea natural, yo siempre lo hice y hasta el día de hoy, mi hija ya está en la universidad, pero siempre es como, vénganse a estudiar acá, después de la fiesta quédense en la casa, puertas abiertas, porque finalmente uno conversa con ellos después y ahí uno va entendiendo qué está pasando. Es súper bueno, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me topaba el otro día con amigas que lo encontré muy complejo este punto, porque dicen ya, en el colegio las otras mamás son súper permisivas y hay cosas que a mí no me parece bien que una niñita a los 13 años se vayan caminando a la Pumanque, ponte tú, y no corresponde y dice, ay, pero tú eres la única mamá que no me deja. ¿Qué hace uno ahí? ¿Cómo sabe lo que está bien si es que todas las otras mamás dejan, por ejemplo? Básicamente eso es un proceso de ajuste que también tiene que ver con las creencias propias como familia, ¿sí? Entonces un proceso que uno tiene, lo más importante aquí es que con el adolescente no va a funcionar nada si usted impone. Si usted impone por imponer, lo único que va a tener es resistencia. ¿Sabéis que yo en algún momento, yo no era buena para carretear ni nada, era más bien tranquila? Y también fui criada en una familia súper cristiana. Entonces me pasó en algún minuto que mi mamá tenía 3 trabajos.
Entonces prácticamente no estaba en la casa y estaba más a cargo de mi abuela, que era una mujer muy mayor. Entonces llegó un minuto en el que yo empecé a tener juntas más grandes. Me juntaba con, no sé, yo iba en segundo medio, primero medio, me juntaba con gente de cuarto medio. Y ellos me decían, no sé, pues hagamos la cimarra o juntémonos después del colegio acá. Y yo como que tenía mucho temor a fallarle a mi mamá principalmente, porque mi mamá siempre me dio mucha confianza. Entonces yo creo que ahí está como ese pequeño punto de giro, que es cuando los papás confían tanto en uno que uno, por no decepcionarlo, no defraudarlo, finalmente se adapta más a las reglas que ellos te van imponiendo. Yo creo que tiene que ver como con ciertas herramientas que uno piensa que adquirió, pero porque igual hay que pensar que todas las familias también no son iguales. Pues yo vengo de una familia muy disfuncional que me encanta, porque tengo papá, mamá, padrastro, hermano, hermanastro, y en ese sentido también papás que tenían diferentes maneras de abordar ciertas cosas. Entonces algunas cosas para mí, por ejemplo, presentarle un pololo a mi mamá era mucho más fácil que presentar un pololo a mi papá. Entonces hay ciertas cosas que yo con él no hablaba y con mi mamá sí. Entonces eso hacía que yo tuviera una cierta doble personalidad, porque con mi mamá era de una manera y con mi papá trataba por agradar de ser de otra manera y la ocultaba casi todo. Oye, pero qué buen punto el que da Chiqui toca, porque por ejemplo ya, todos carreteamos cuando chicos. Y esos carretes, si bien aquí estamos todos enrielados y responsables, si esos carretes lo hacen mi hija, yo me muero. Porque es verdad, ¿quién no? Como el mismo tipo de carrete no está dispuesto. No, porque uno, objetivamente, en nuestra época, ¿quién no se fue a dedo de un carrete? Es que eso a las 3 de la mañana. ¿Quién no se fue? Pero espérame, ¿quién no se fue? ¿Quién no estuvo en la playa en un grupo chupando y te decían, ya, pues tómate un copete? Chica de 14. Se puede aceptar un copete. Chica de 14, yo me muero hoy día con mi hija. Tengo que dejar vivirlo. Ya, bueno, yo lo hice, pero es que yo no me gustaría Marti, que mi hija ¿por qué lo le pasa hiciera. eso a la Mari? Porque obviamente ahora la Mari puede sopesar los riesgos que Sí, implicó todo lo que obvio. hizo. Claro. Cuando uno es adolescente, no, el riesgo es divertido, ¿sí? Claro. La Sí, idea es y uno cree transgredir que no un le va a poco la pasar nada. norma, vuelvo a repetir. Entonces lo importante, por eso es súper importante el tema del apoyo, no solo, y lo dijo súper bien la Karen, no es solo los papás, también son los abuelos, también son las personas encargadas de la crianza diaria de los adolescentes. Marta, pero es difícil porque, mira, yo soy hijo de papás separados. Yo viví con mi mamá. Vivíamos con mi mamá y con mi hermana chica durante muchos años. Y yo fui de los adolescentes que mentía, y mentía mucho para poder salir. A mí me iba bien en el ¿Tu colegio. mamá no te dejaba? ¿En qué mentía? Es que mira, lo que pasa es que yo jamás voy a juzgar lo que hace la mamá, porque como decía la Andrea, nadie sabe cómo ser papá. Uno trata de Y hacer eso lo mejor que lo puede, entiendo ¿no? ahora cuando estoy grande. Pero ella también venía de una crianza del no. De no hagas esto, no haces esto, Muy no haces correcto. esto, no haces esto. No del acompañar, como nos explicaba la Marta. Entonces, por eso me daba susto contarle, por ejemplo, que me iba cuando yo viajaba a Santiago, cuando tenía 17, 16 años, yo jamás le decía que venía a Santiago. Yo le decía que me iba a la casa de un compañero a estudiar En San un día Vicente. sábado, Clásica. desde San Vicente, yo soy del campo. ¿Y qué hacía yo? Me iba al terminal, de donde tenía que viajar a otra localidad del campo, pero me venía a chico. Santiago. Oye, y no me venía a hacer nada terrible, venía al cine, venía al mall, venía a conocer esta ciudad que a mí me maravillaba. Pero yo no le podía contar eso a mi mamá, porque quién le si yo tenía miedo decía a tu mi mamá de no que me dejarte? quería venir para acá, le decía que me iba a estudiar a la casa de un Pero, compañero. ¿a quién le tenía miedo tu mamá? Claro, que viniera a asaltara. carretear, que viniera a tomar, es que siempre piensan lo peor. Es como que les pase algo Entonces a uno uno, en verdad. empieza a mentir y de verdad al final te terminas incluso creyendo las mentiras. Y mentí una vez y mentí otra, porque como te va resultando como así le Tu mamá se está enterando ahora, Hugo. No, si mi mamá sabía. Mi mamá Pero era sabía. estricta ella. Es que Quiebre familiar. Sin juzgarla, estoy hablando. Por Sí. ejemplo, llega a las 12 y si no llega a las 12 te Obvio, castiga. sí, uno no miente porque le gusta mentir. A mí me pasó algo muy Uno similar miente a lo de porque Hugo, siente que porque- no hay ninguna otra opción. A mí me pasó algo muy similar a eso, porque ¿También mi casa mentías? siempre... No tanto. Pero en mi casa siempre fuimos solo mi mamá y yo. Entonces no era que mi mamá fuera sobreprotectora por ser insoportable, sino que solo éramos los dos. Entonces, de alguna ¿Y era manera, chica ella? si me pasaba algo, Era se aprensiva. moría, se le venía el mundo abajo. Entonces, Claro. en ese escenario, de repente, por ejemplo, yo no me podía quedar afuera cuando estaba en el colegio. No se podía. Claro. Ahora, y ponte en el tú, mi caso mamá- de Carolina es similar, no lo dejaban hacer Mi mamá muchas era muy cosas. aprensiva y nos decía, o sea, siempre eran los carretes en la casa. Nos decía, hagan todo en la casa, da lo mismo, lunes, domingo, lo que sea. Pero, por ejemplo, yo tenía una técnica que nosotros la descubrimos y ahí se... ¿Cuál porque era? uno llegaba y tenía que apagar una luz.
Entonces ella miraba la luz apagada y ya está. Pero claro, en Conti, en esa época, uno dejaba la bicicleta fuera de la casa, No, nadie pero robaba, claro. nada. Y yo llegaba a la casa, apagaba la luz y salía a carretear. Obvio. Pero igual. Sí, pues, pero, Hoy día el pero conserje igual. le Mi mamá se está enterando ahora, Pero gracias llega un por tomar. momento en que uno se pone muy difícil. Yo encuentro que yo fui una hija muy difícil. Mi mamá Te era imagino. estricta, después se ponía blanda, después armaban todo, hacían reuniones familiares y no había caso. Yo estuve condicional de séptimo a cuarto medio, con muchos problemas de Excelente. conducta. De séptimo a había- cuarto medio. Sí. Harto tiempo. Y no había cómo... Ni con amor, ni con castigar, Y el ni con resultado fue castigo. bueno. Y el resultado... Aquí está. Po. Soy rostro de TV. Pero, ¿cómo lo hace un papá, Marta? Claro. No servía ni mano dura ni buena, no servía nada en un caso Lo que como la pasa es que Chiqui. todo es una regulación. Ah. Porque el adolescente tampoco es que esté todo el rato rebelde. Ya. También es un rato adorable y también es un poco mamá, Sí, sí. añuñú, ¿sí? Sí. Entonces, Es verdad. los papás también tenemos que aprender a poner límites diferenciando las situaciones también. La importancia también de coordinarse, si están los ambos padres, de coordinarse los dos. Eso es clave. Pero Marta, ¿Sabes? eso es fundamental. Eso es clave ¿Qué se porque hace? pasa mucho en la familia que o es el papá Castiga. el más permisivo Ah, ya. o al revés, el papá el más estricto. No. Entonces, ¿qué pasa? Un poco lo que decía la Sí, Chiqui. total. Que los adolescentes son pillos, son inteligentes, entonces Le preguntan solo a uno. manipulan, ¿no? Sí. Ah, no, mi papá me va a decir que no, voy con mi mamá, le pido a mi mamá, que le diga a mi papá o así. Y al final se genera como una crisis de autoridad, me da la impresión, ¿no? De que no hay claridad respecto a cuáles son los límites. Y pasa también, Marta, que, claro, en este balance que uno busca puede ser o muy estricto, pero también hay papás que son muy permisivos y que a mí me da la impresión de que la falta de límites también le hace mal a un adolescente. Totalmente. Vuelvo a repetir la palabra que para mí hace mucho más sentido respecto a poner límites o de ser o no autoridad, es con quien yo me conecto. Yo, aprovechando de conectarse en internet, de conectarse con Facebook, ¿sí? O Instagram, etcétera, yo también tengo que conectarme con mis hijos y también como hijo tengo que conectarme con mis padres. Me voy a conectar con aquel que me dé mayores beneficios. Sí, claro. Como decía la chica, no le voy a contar a este otro que le voy a presentar mi pololo, ¿sí? Claro. Pero entonces, ahí la pregunta es, yo como papá, ¿qué estoy haciendo yo para conectarme con mi hijo? Lo vuelvo a poner. Claro, ¿sí? es En buena este caso de los preguntárselo. papás de la Carolina, ¿qué estamos haciendo nosotros? La queremos, la protegemos, no tengo ninguna duda de que hay mucho amor Y ahí. preguntárselo antes de que, por ejemplo, pase algo como la desaparición. Qué bueno que apareció Carolina. Marta, quédate con nosotros porque tenemos otros temas, pero estamos muy contentos de haber hecho algo para que apareciera. Y qué bueno que ahora conversen en la normalidad, en la tranquilidad, sin apuntarse con el dedo ni nada. Que logren avanzar. Cariño. Carolina, estamos felices que hayas vuelto a tu casa y que ahora puedas volver al colegio. 10 de la mañana.